Open up our hearts again to the truth of God. Abrimos nuestros corazones una vez más a la verdad de Dios. Thank you for talking to us Te tonight. agradecemos por hablarnos esta noche. Anoint us, oh great God, tonight. Úngenos, oh gran Dios, esta Let noche, us both to speak and to hear. para poder hablar y para poder oír. Let the word of God flow freely. Que tu palabra fluya libremente, Señor, esta noche. Satan, we bind you in the name of Jesus. Satanás, te atamos en el nombre de Jesús. You'll not hinder this lesson tonight. Que tú no vas a impedir esta lección esta noche. And we pray now, Father, Y oramos ahora, Padre, that you will help us to receive. que tú nos vas a ayudar a recibir. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. You may be seated. Pueden sentarse. Our lesson tonight is found in 2 Peter chapter 3. Nuestra lección esta noche se encuentra en 2 de Pedro capítulo 3. What manner of persons ought we to be? ¿Qué tipo de personas debemos ser? Reading verses 9, 10, and 11. Vamos a leer versículos 9, 10 y 11 de 2 de Pedro 3. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? The Apostle Peter here in these passages of Scripture El apóstol Pedro, aquí en estos pasajes de la Escritura, describes a very desperate time in history. describe una época muy desesperada de la historia. He talks about the heavens going to pass away with a great noise. Habla acerca de cómo los cielos pasarán con un gran estruendo. Elements melting with fervent heat. Los elementos ardiendo serán The deshechos. earth and the works thereof. La tierra y las obras que en ella hay. Talks about the ending of an age. Habla acerca del final de un siglo. Talking about the time in which you and I live. Habla acerca del tiempo en el cual tú y yo vivimos. Christ is about to come. Cristo está pronto para The venir. judgment of the Almighty is about to come to the El earth. juicio del Todopoderoso está listo para venir a la tierra. You and I have been charged with the ministry of these last Y a days. ti y yo se nos ha encargado con el ministerio de estos últimos días. And the apostle describing all of this Y el apóstol describe todo esto. asks the question, Y al final hace la pregunta. what manner of persons ought you to be? ¿Qué tipo de personas debemos ser? Surely we are that people he describes here. De hecho, somos estas personas que se describen acá. We face those turbulent times. Nosotros afrontamos esos tiempos turbulentos. Seeing then all of these things, Viendo entonces todas estas cosas, we must look within ourselves debemos vernos a nosotros mismos and see if we do have what we must have y ver si nosotros en realidad tenemos lo que debemos tener to face this end time. para afrontar este último tiempo. In every generation, En toda generación there have been certain signs pointing to the coming of Christ. han habido ciertas señales que señalaban a la venida de And Cristo. it is this hope Y es esta esperanza that has kept the elect of God. la que ha mantenido a los elegidos de Dios. There's not been a generation since Christ went back No hubo ninguna generación desde que Cristo volvió that there have not been some signs fulfilled of his coming. en donde hayan habido señales de cumplimiento de su venida. This keeps the hope of his coming alive. Esto mantiene la esperanza de su venida viva. And John said, this is the hope that purifies. Y Juan dice, esta es la esperanza que purifica. It is amazing how much time the Apostle Peter, Es asombrosa cuánto tiempo que fue que el apóstol Pedro, in these two short epistles, en estas dos breves epístolas, tells of the coming of Christ and the end of the age. nos habla de la venida de Cristo en los últimos tiempos. Now, with the thought of the end, Ahora bien, con el pensamiento del final, the Holy Spirit laid great emphasis el Espíritu Santo puso gran énfasis on what manner of people we ought to be seeing these things happen. en qué tipo de personas debemos ser viendo que esto sucede. So with this thought in mind tonight, Así que con este pensamiento en mente esta noche, I want to set forth what I believe to be the manner of people yo quiero establecer lo que yo creo que es el tipo de personas that you and I must be if we fulfill God's
purpose in the end que time. tú y yo debemos ser que vamos a cumplir el propósito de Dios en los últimos días. I talk to the people in this room, He hablado con las personas en este cuarto and especially you that God has called. y especialmente a ti que Dios te ha llamado. All of us are involved. Todos nosotros estamos involucrados en esto, We have been charged with carrying this message. pero a nosotros que se nos ha encomendado llevar este evangelio, este I want to mensaje, set forth to you quiero establecerles a ustedes what I believe you must be lo que yo creo que ustedes tienen que if ser you carry this message of Christ. si es que van a llevar este evangelio de Cristo. First, we must be a people En primer lugar, debemos ser un pueblo possessed with the purpose and vision of God. poseídos con un propósito y una visión de Dios. It cannot be something I'd like to do. No puede ser algo que a mí me gustaría I hacer. must be like Christ said. Yo debo ser como Cristo dijo. Don't you know, he said, No sabéis, él dijo, I must be about my Father's business. que yo en los negocios de mi Padre es necesario que esté. He was consumed with that thought, Él estaba consumido con este pensamiento, possessed with the purpose of God, poseído con el propósito de Dios. and the manner of people that will fulfill his purpose Y el tipo de personas que van a cumplir su propósito in this final generation en esta última generación will be a people possessed with the vision and purpose of God. va a ser un pueblo poseído con una visión y un propósito de Dios. We are co-agents with God, Somos colaboradores de Dios, partners with the Almighty in the business of redemption. socios con el Todopoderoso en este negocio de la redención. God lives in us. Dios vive en nosotros. And if this message is to be told, Y si este mensaje va a ser dicho, then it must be told by us. entonces tiene que ser dicho por nosotros. He's not looking for somebody Él no else. está buscando a alguien más. He found you. Él te encontró a ti. So don't try to push this over your shoulder. Así que no trates de pasarla a otra persona. God has called you. Dios te ha llamado a ti. The vision of God and His purpose La visión de Dios y su propósito must be renewed in the church tiene que ser renovada en la iglesia to the extent a la extensión that it drives us beyond the boundaries of human reason. en lo cual nos lleve más allá de los límites de la religión humana. I've said it before, Lo he dicho antes, that you here in the school, que ustedes acá en esta escuela you recognize there's some missing ingredient here. reconocen que hay un ingrediente que está faltando ahora. The church is not what it started out to be. La iglesia no es lo que comenzó siendo. And it certainly is not what God purposed for the end time. Y de cierto tampoco es lo que Dios pretende que sea en el último tiempo. But you also recognize the truth Pero tú también puedes reconocer la verdad that Jesus said, upon this rock de que Jesús dijo que sobre esta roca I will build my church, yo edificaré mi and iglesia the gates of hell will not prevail against y las it. puertas del Hades no prevalecerán contra So esta iglesia. you know, I know, Así que ustedes saben y yo there sé will be a church, que habrá una iglesia and it will be a glorious y church. será una iglesia gloriosa. It will be a church to the specifications of Va God. a ser una iglesia conforme a las especificaciones de Dios. It'll be a church of people totally possessed of Va a God. ser una iglesia de personas totalmente poseídas por Dios. Jesus described this end time people in Matthew 11 and 12. Jesús describió este pueblo de los últimos tiempos en Mateo 11:12. The kingdom of heaven suffered violence, El reino de los cielos sufre and the violencia violent take it by y los force. violentos lo arrebatan. Our vision must take in the fact Nuestra visión tiene que considerar el hecho that God was in Christ, de que Dios estaba en Cristo, reconciling the world to himself. reconciliando consigo mismo al mundo. Now that same Christ is in you and I, Ahora este mismo Cristo está en ti y en mí, carrying out the reconciliation. llevando a cabo la reconciliación. Through us, this purpose is being A fulfilled. través de nosotros este propósito está siendo cumplido. We must see that this Christ that is in us Debemos ver que este Cristo que está en nosotros is the same Christ we find in the gospel. es el mismo Cristo que hallamos en el Evangelio. We must see him then Debemos ver entonces, as the healer of every sickness. verlo a Él como el sanador de toda enfermedad. We must not only see him as that, No solo debemos verlo como tal, but our preaching must present him
as the healer of every sickness. sino que nuestra predicación debe presentarlo a Él como el sanador de toda We dolencia. must proclaim this Y nosotros debemos proclamar esto with a boldness that the world cannot resist. con una libertad y un denuedo que el mundo no pueda We resistir. must boldly preach this Christ that is within us Nosotros debemos predicar abiertamente este Cristo que está en nosotros, as the answer to every situation in this world. como la respuesta a toda situación en este mundo. The vision must carry us beyond the broken down walls, La visión nos debe llevar más allá de los muros caídos, the burned out gates, las puertas quemadas and the demons of unbelief. y los demonios de la incredulidad. We must be possessed of God. Nosotros debemos ser poseídos por Dios. Men who the world says are beside ourselves. Los hombres que de tal forma que el mundo diga que son más allá de They ellos must be mismos, those that think we're mad que no encajamos con ellos, que ellos piensen que estemos locos, because we have no other interest in life porque no vamos a tener ningún otro interés en la vida, but the proclamation of the answer. sino la proclamación de esta respuesta. Christ is the answer. Cristo es la respuesta. We must, through the eyes of God, Nosotros debemos, a través de los ojos de Dios, see the candlestick all of gold. ver el candelero todo de oro puro. And that vision Y esa visión must govern our every waking moment. debe gobernarnos a nosotros en todo momento. We must come to the place where Paul was when he said, Debemos venir al lugar en el cual estaba Pablo cuando for dijo, me to live is Christ. para mí el vivir es Cristo. Because that Christ encompasses the vision. Porque ese Cristo abarca la visión. Paul said, I have no other reason to live but this. Pablo dijo, yo no tengo otra razón para vivir fuera de esta. If we, you and I, Si nosotros, tú y yo, are to be the people of the end time, vamos a ser el pueblo de los últimos días, through which the purposes of God shall flow, a través del cual los propósitos de Dios van a fluir, we must be then totally consumed by this vision debemos de ser entonces totalmente consumidos por esta of visión what God is doing in this end time. de lo que Dios está haciendo en este último We tiempo. must be a people possessed of God. Debemos de ser un pueblo poseído por Dios. You know that in my lifetime, Ustedes saben, en mi vida, a lo largo de toda mi vida, in this short life I've been here, en esta corta vida que yo he estado acá, I've been intrigued by the people yo he sido encantado por la gente, who have linked generation to generation. y he sido intrigado por la gente que ha unido generación con generación. Those who have rose up to dominate the rest of us, Aquellos que se levantaron para dominar al resto de nosotros, whether they be good or evil. ya sea buenos o malos, There is a characteristic about them existe una característica acerca de ellos that needs to be observed by us, you and que I. necesita que nosotros la observemos You and detalladamente. I who are determined that the voice of God will be heard. Tú y yo que hemos determinado que la voz de Dios va a ser oída. Then there's something about these men Entonces hay algo acerca de estos that hombres we need to look at. que nosotros debemos ver. What was it that caused them to be what they were? ¿Qué fue lo que causó que ellos sean lo que fueron? In the study of these lives, En el estudio de estas vidas, you take Genghis Khan. por ejemplo, vamos a tomar a Genghis When he was Khan. 13 years old, Cuando él tenía 13 he años, stood behind a bush él se paró detrás de un arbusto and watched the murderers plunder his village and slaughter his people. y miró cómo los asesinos mataban a todas las personas y que destruían todo su pueblo. And as he stood there watching it, Y mientras él estaba ahí parado mirando, he swore he would avenge that awful thing. él juró que iba a vengarse de eso horrible. And when he was grown, Y cuando ya creció, he rode out of the steppes of the Gobi Desert, él salió del desierto del Gobi, 200,000 men strong, 200,000 hombres fuertes con él, and pillaged this earth. y movieron toda esta He tierra. crossed the Alps all the way to Hungary. Él atravesó todo esto a lo largo de todo hasta Hungría, And when he died, de los Alpes a Hungría, y cuando murió, carried his body all the way back to the Gobi. cuando murió, bury it. a él llevaron el cuerpo de él
hasta de regreso hasta el Gobi para enterrarlo. And every eye that saw that funeral died. Y todo ojo que vio a ese funeral, He rose from obscurity él murió ahí y él se levantó de la oscuridad. to become the most feared man in the 11th century. Y en su vida él llegó a ser el hombre más temido en ese siglo XI. What was it that brought him to that ¿Qué place? fue aquello que lo trajo a este lugar? It was the vision. Fue la visión. It was that which possessed him. Fue aquello que lo poseyó a él For that evil man to live para el vivir de ese hombre malo. was Ese for hombre the devil to live. era el diablo. El That's vivir de ese hombre era el diablo. Esa es la razón. It was this which possessed him. Que era esto lo que lo poseía. The vision birthed in him by Satan La visión nacida en él por Satanás drove him to the ends of the earth. lo llevó hasta lo último de la tierra. Hitler rose up, Hitler se levantó believing that he was to be the Lord of the earth. creyendo que él era el señor de toda la tierra He became the Lord of Europe. y llegó a ser el señor de Europa. He grew up with this dream in his bosom, Él creció con este sueño en su pecho, totally possessed. totalmente poseído. When his brown shirt organization was broke up Cuando su organización de las camisas marrones and fue destruida he was thrown into the prison. y él fue echado a la prisión, When he got out of that prison, cuando él salió de esa prisión, he walked the streets of Vienna, él anduvo por las calles de Viena a failure to everybody but himself. como un fracaso para todo el mundo menos para He él. rose from that obscurity Pero él se levantó de esa oscuridad to become the most terrifying man ever to cross Europe. para llegar a ser el hombre más terrible de que haya pisado Europa. He was possessed, Él estaba poseído, driven by a vision. llevado por una visión, conducido por una visión. Las mujeres no significaban nada para His él. purpose was Todo su propósito fue the fulfillment of that vision. el cumplimiento de esa visión. Paul was of the same character, Y Pablo era del mismo carácter, only he was possessed of Christ. solo que él era poseído de Cristo. And if we as ministers of Y Christ, si nosotros como ministros de if we're Cristo, going to be the voice of God in this closing si age, vamos a ser la voz de Dios en esta última edad, if we're going to bring to this earth the knowledge of Christ, si vamos a traer a esta tierra el conocimiento de Cristo, then we too must be possessed. entonces nosotros también tenemos que ser poseídos. So we must be a people possessed with a vision. Así que nosotros debemos ser un pueblo poseído con una visión. We can't be a people trying to build a little Sunday school. No podemos ser un pueblo que quiera solamente hacer escuelas We dominicales. must establish the body of Christ. Debemos establecer el cuerpo de And Cristo. like Paul, we must say this one thing I do. Y como Pablo debemos de decir también, hay una cosa que sí hago. Nothing else must matter in life. Nada aparte de eso debe importar en la vida. We must be a people of vision. Debemos ser un pueblo de visión. And second, we must be a committed people. Y en segundo lugar, tenemos que ser un pueblo comprometido. This is an age of the uncommitted. Esta es una edad de los no comprometidos. It's an age of trial marriages, Es una edad en la cual existen los matrimonios sin matrimonios, aborted babies, los bebés abortados, suicides, and divorce. suicidios y divorcios. It's a trial area. Es algo muy gris, muy tibio. This generation seems to be committed to nothing. Esta generación aparentemente está comprometida a nada. We have birthed a generation Hemos dado a luz una generación that fall apart when the heat is on them. que se derrite cuando hay un poco de calor. Every church has got into the foolishness Toda iglesia ha entrado en la tontería of what they call support groups. de lo que le llaman grupos de apoyo. They've got groups to support everything. Tienen grupos para apoyar todo. The fat, the skinny, the divorced, the remarried. El gordo, el flaco, el divorciado, el que recién se acaba de casar, el que se ha vuelto a casar, el viejo, el joven. They've got them all. Tienen todo ahora, para This todos. is a day of the shrink, support groups, and flashbacks. Esta es la edad en la cual todo se encoge, se retrae los grupos de apoyo. That same lazy, quitting, running spirit Ese mismo espíritu ocioso que huye y que es cobarde has invaded the church of Jesus ha Christ. invadido también la iglesia de Jesucristo. Not only must we have a vision of the greatness of God, No solo debemos tener una visión de la grandeza de Dios, but we must be committed to see this God manifested. sino que tenemos que estar comprometidos a ver que es Dios manifestado. This spiritual mess did not happen overnight, El desorden espiritual no sucedió de un día para otro and it will not go away y overnight, tampoco se va a ir de un día para otro. but go away it will
pero se va a ir. If God can find a people Si Dios puede encontrar un pueblo who after having done all to stand, que después de haber hecho todo, will just stand, simplemente se quede, se mantenga en pie, refuse to give any more place. rehúse a darle más lugar. God give the vision and commitment to these altars. Dios le dio la visión y el compromiso a estos altares. While like Jacob will cry, Y de tal forma que podremos clamar como I Jacob: will not let you go till you bless me. no te dejaré si no me bendices. Hallelujah. Aleluya. Such a commitment Tal compromiso can be born out of a vision of reality of God. puede nacer de una visión de la realidad de Dios. He that cometh to God El que viene a Dios must believe that God is. debe creer que le hay. God will commit him to those, Dios- accept to those Dios se va a comprometer a sí mismo con who aquellos commit themselves to him. que se comprometan a sí mismos con Él. God's word is, if you will, I will. La palabra de Dios es: si tú lo haces, yo lo haré. If my people will Si mi pueblo lo hará, humble themselves and es pray, decir, se humilla y ora, I will yo voy a heal their land. sanar su tierra. If you will, God says, I will. Si tú lo haces, Dios dice: yo también lo haré. There's a war to be fought, Existe una guerra que tiene que ser peleada, una victoria que ser ganada. but there must be a commitment Pero made tiene que haber un compromiso hecho, that there cannot be a back door. que no pueda haber una puerta trasera para escaparse There después. must be a vision to inspire us Tiene que haber una visión que nos inspire and a commitment made at the altar y un compromiso hecho en el altar that says to God, que le diga a Dios: I'm here till the answer comes. estoy acá y estaré acá hasta que venga la respuesta. A commitment born out of discipline. Ese compromiso nacido de la disciplina. Paul said, the love of Christ constrains me. Pablo dijo: el amor de Cristo me constriñe. The love of Christ, the vision of what he is, El amor de Cristo, la visión de lo que Él es, must drive us. debe llevarnos, It must constrain us. debe The constreñirnos. word constrain means discipline. La palabra constreñir quiere decir disciplinar, And it must discipline and drive us y debe disciplinarnos y conducirnos beyond the boundaries of human reason. más allá de los límites de la razón humana, And we commit ourselves without reservation. para comprometernos sin reservas. That's the reason the governor said to Paul, Esa es la razón por la cual el gobernador le dijo a Pablo: much learning has made you mad. las muchas letras te han vuelto loco. He saw the man was possessed. Él vio que el hombre estaba poseído. When he stood there that day, Cuando él estaba ahí de pie ese he día, reasoned with that governor. él empezó a razonar con ese gobernador. Made no appeal for his own self. No hizo ningún llamado, ninguna atracción a su But in propia effect, carne, he said to the pero governor, de hecho él le dijo al gobernador: your trial has already occurred, sir. tu juicio ya sucedió, señor. You have been sentenced to eternal darkness. Tú has sido sentenciado a eterna condenación. But I have an answer to that problem. Pero yo tengo la respuesta a tu problema. The king said, almost you persuade me to Y be. el rey dijo: casi me persuades a ser Much cristiano. learning made you mad. Las muchas letras te han vuelto loco. The world always thinks that of a man Y el mundo possessed. siempre piensa eso de un hombre poseído. Not only to be what he wants us to be, No solo para hacer lo que él quiere que seamos, but to do what he wants us to do. sino para hacer lo que él quiere que hagamos. There has to be that commitment. Tiene que haber ese compromiso. He may send you and I to the furthest corner of this globe. Quizás él te envíe a ti y a mí al rincón más escondido de este mundo. It doesn't matter. No importa. We must be committed people. Debemos ser pueblo comprometido. The consecration made to the purpose, La consagración hecha al propósito, to that purpose we see of God. a ese propósito que vemos de Dios. If God is going to use your life, Si Dios va a usar tu vida, then there must be the commitment entonces tiene que haber el compromiso so you can say with the Apostle Paul, para que puedas decir como el apóstol Pablo: this one thing, una and cosa only one thing I y do. solo una cosa hago. People of vision, Gente de visión people committed to that y vision. gente comprometida con esa visión. What manner of people ought we to be? ¿Qué tipo de personas debemos de ser nosotros? This is what we're talking about. De esto estamos hablando. A people to face the challenge of the end time. Un pueblo que acepte el desafío de los últimos The tiempos. harvest of the earth has come. La cosecha de la tierra ha venido. That just simply means man's spirit is open. Eso simplemente significa que el espíritu del hombre está abierto. Never have we lived in such a spiritual world. Nunca hemos vivido en tal mundo espiritual como el de ahora. The occult
is rampant all over this world. Lo oculto ha invadido todo el planeta. The New Agers are there. La nueva era y sus personas están ahí. Man's spirit is open is what that's telling us. Lo que esto nos está diciendo es que el espíritu del hombre está abierto. The harvest is ripe. La cosecha está blanca. When you're a farmer, Cuando tú eres un granjero that harvest is ripe. y sabes que esa cosecha está lista, You've got to get it in the barn. tú tienes que entrar y meterla al granero. Because if you don't gather it, the storm will. Porque si tú no la cosechas, la tempestad lo hará. And God has brought about the condition. Y Dios ha traído las condiciones. This generation is ripe for the harvest. Esta generación está lista para la cosecha. They're opening up spiritually. Están abiertos espiritualmente. And if we don't reap it, Y si nosotros no la cosechamos, that demon-possessed occult world will. esa secta poseída por el demonio lo va a hacer. Man is a vacuum. Porque el hombre está en un vacío And he knows it y today. lo sabe ahora. Spiritually, he's reaching out. Espiritualmente él está tratando de agarrar algo. We must be a people possessed by a vision. Debemos de ser un pueblo poseído por una visión. And we must be a people committed to that Y vision. debemos de ser un pueblo comprometido con esa visión. What manner of persons ought we to be? ¿Qué tipo de personas debemos ser? Third, we must be a bold people. En tercer lugar, debemos ser un pueblo con denuedo. A timid faith will be intimidated. Una fe tímida va a ser intimidada. The prayer of those early saints, La oración de esos santos iniciales, los primitivos. grab unto thy servant boldness. Concede a tus siervos denuedo. That prayer caused the house to shake. Esa oración hacía que la casa se sacuda. God was pleased with that prayer. Dios estaba agradado con esa oración. I believe he'll be pleased to hear it from you. Y yo creo que Él estaría muy agradado de oírla de ti. God, grant unto thy servant Dios concede a tus siervos boldness, denuedo, stirred by the vision of the greatness of God, movido por una visión de la grandeza de Dios, armed with the truth. lleno de la verdad, There's no other name under heaven whereby we must be saved. que no hay otro nombre bajo el cielo por el cual podamos ser salvos. I pray God will grant us boldness to witness. Y yo oro que Dios nos conceda denuedo para testificar. Not just a boldness to invite men to church, No solo denuedo para saber cómo invitar gente a la iglesia, but a boldness to say to that skeptical world, sino denuedo para poder decirle a ese mundo escéptico we do have the answer. que nosotros sí tenemos la Doesn't respuesta. matter what your problem No is. importa cuáles son tus We problemas, have the answer. nosotros tenemos la respuesta. Christ is the answer. Cristo es la respuesta. Whatever it is, he's the answer. Cualquier cosa que sea tu problema, Cristo es la respuesta. When we were studying the greatness of Christ, Cuando estamos estudiando la grandeza de we Cristo, saw Christ in this universe of man. vimos a Cristo y el universo del hombre. He's the answer to the physical. Él es la respuesta a lo físico, la respuesta a lo He's the mental. answer to society. Él es la respuesta a la sociedad, Answer to racism. la respuesta al racismo, Answer to sin. la respuesta al pecado. We must be bold to say that. Nosotros tenemos que tener de nuevo para You decir can't esto. apologize and convince a man. Tú no puedes pedirle disculpas y convencer a You un hombre. must take a hold of him. Tú tienes que agarrarlo a él Say to y him, decirle a él, I know your problem. yo conozco tu I problema do have the answer. y sí tengo la respuesta. I was on the streets of the city. Yo estuve en las calles de esta ciudad. I listened to you preach with a boldness. Los he escuchado a ustedes predicar con denuedo. You said to the city, listen to me. Tú le decías a la ciudad, escúchenme. We are here with the answer. Estamos aquí con la respuesta. That boldness must pervade every thought of our being. Ese denuedo debe poseer todo pensamiento de nuestro So that ser we can take a hold of a civilization para que podamos agarrar esa civilización and tell them we have an y answer. decir, tenemos la respuesta. Ingersoll Ingersoll was one of the leading infidels of the 18th century. fue uno de los líderes más malos, impíos del siglo. He was preaching this message of no God everywhere. Él estaba predicando este mensaje acerca de que no hay Dios en todo lugar. And on one occasion he was coming into a small Y community. en una ocasión él estaba llegando a una pequeña comunidad. He had rented a hall to preach his doctrine of atheism. Él había alquilado todo un salón para predicar su doctrina del ateísmo. When his train arrived into the station, Y cuando su tren llegó a la estación, the ministers of the city were there to meet him. los ministros de la ciudad estaban ahí para And encontrarlo. they told him, Y ellos le dijeron, we don't want you preaching that doctrine in this city. nosotros no queremos que usted predique esa doctrina en esta ciudad. And Ingersoll said, why don't you want me to preach it? Y Ingersoll le respondió, ¿por qué ustedes no quieren que yo predique We esto? don't want our children to hear that there's no God.
Nosotros no queremos, le respondieron ellos, que nuestros hijos oigan que no hay Dios. He said, well, gentlemen, the difference between you and I Él le dijo, pero señores caballeros, la diferencia entre ustedes y yo believe what I preach. es que yo vivo, yo And- creo lo and que you do predico not. y ustedes no. Said, if I believed Si yo lo creo, that if a man that didn't know this God que un hombre que no conoce a este was Dios going to burn in a hell forever, fuera a quemarse en el infierno para siempre, I'd walk the streets of this city yo andaría por las calles de esta and I'd ciudad take a hold of that y les agarraría el brazo de ese He hombre would come with me. y él vendría conmigo. I would boldly drag him to the house. Yo of God. lo atraería a la fuerza a la casa de I Dios. believe what you say you Si yo believe. creyera lo que ustedes dicen que creen, God grant us a boldness. Dios concédenos de nuevo. What manner of persons must we ¿Qué be? clase de personas debemos ser? We must be a people of vision, Debe- commitment, and boldness. Debemos de ser un pueblo de visión, compromiso, de nuevo. Grant unto thy servant boldness Concede a tus siervos de that we nuevo may speak thy word. para que podamos hablar tu palabra, That signs and wonders be done in the Holy Child para Jesus. que obras y señales y prodigios sean hechos. The word of John 1, La palabra de Juan 1, to boldly speak the word, Para- is to declare the character of God. hablar con denuedo la palabra es declarar el carácter de Who Dios. he is, ¿Quién es? what he does, ¿Qué hace? why he came. ¿Por qué vino? We must proclaim it. Debemos proclamarlo. How does God grant and give this boldness? ¿Cómo es que Dios concede y da este denuedo? By stretching forth thy hand to heal, Al extender su mano para sanar. and that signs and wonders may be done by the name, the character Y que las señales y los prodigios sean hechos por el nombre, en el nombre o en el carácter of the Holy Child Jesus. del gran Hijo Jesús. Acts chapter 4 and verse 30. Hechos 4:30. Boldness is translated from a word El denuedo es traducido de una palabra which means to speak frankly, bluntly, que significa hablar francamente, con libertad. by implied assurance and confidence. Y se implica seguridad y confianza. Boldness Denuedo is to speak with faith concerning the faithfulness and greatness of es God. hablar con fe en cuanto a la fidelidad de Dios. And it is said with great power, Y se dice que con gran poder the apostles gave witness of the resurrection. los apóstoles dieron testimonio de la Acts resurrección. 4:33. Hechos 4:33. The word power is translated from a word meaning La palabra poder es traducida de la palabra que a significa miraculous power, un poder milagroso, implied by a miracle itself. implicado por un milagro en sí mismo. It means power, strength, violence, ability. Significa poder, fortaleza, violencia, habilidad. The boldness they prayed for El denuedo por el cual ellos was oraron not the boldness just to ask a man to be saved, no era el denuedo simplemente para pedirle a un hombre que sea salvo, but the boldness to make Jesus alive. sino el denuedo para hacer a Jesús vivo. Boldness to witness the resurrection of Christ. Denuedo para testificar la resurrección de Cristo. In this age of skepticism, En esta edad del escepticismo, in this time of the new age, en esta edad de la nueva era, when men are going back to the Eastern religions, cuando los hombres están volviendo a las religiones orientales, caught up in the occult, atrapados otra vez en lo oculto, it's time the church to stand up es tiempo que la iglesia se ponga en pie and preach a Christ y predique a Cristo, that is able to do exceedingly abundantly que Él es capaz de hacer mucho más abundantemente of all we ask or think. de todo lo que pedimos o pensamos. A boldness to declare to the sick Un denuedo para poder predicar, decir al that enfermo Jesus Christ maketh thee whole. de que Jesús te puede sanar. To the demon possessed, Al poseído por el you demonio, don't have to live this way. tú no tienes por qué vivir de esta To forma. the millions that have become victims to drugs in this A hour, los millones que son víctimas de las drogas en este you momento, don't need a halfway house. tú no tienes que ir a un centro de You don't rehabilitación. need a farm. Tú no tienes que ir a una granja lejos. Just need Jesus. Solo necesitas a Jesús. He's all you need, Él es todo lo que and you necesitas. can have him Y now. lo puedes tener ahora. He needs a people Él necesita un pueblo to say that with conviction. que diga esto con convicción. That's the boldness and greatness of God. Ese es el denuedo de la grandeza de With Dios. great boldness, Con gran denuedo. they proclaim this great truth. Ellos proclamaron esta gran verdad. We must return to that. Debemos volver a esto. We must pray for that. Debemos orar por esto. We must be a people of vision. Debemos ser un pueblo de visión. And we must be able to see what other people cannot Y debemos see. ser capaces de ver lo que otros no pueden ver. We must see the greatness of God Debemos
Debemos ver la grandeza de Dios intervening in the life of the people about us. interviniendo en la vida de las personas alrededor nuestro. And that vision must drive us, Y esa visión nos debe conducir but beyond the bounds of human reason. más allá de los límites de la razón humana. We commit ourselves to this as the only reason for our being Nos here. comprometemos a esto como nuestra única razón de estar acá. We must be bold to proclaim Y this. debemos de tener de nuevo en proclamar There esto. can be no indecision. Que no puede haber indecisión. I must know in myself, Yo debo saber en mí mismo and I must tell others y debo decirle a with a otros boldness they cannot resist. que con ese denuedo que no puedan resistir. The banker where I did business, El banquero con el cual yo hacía negocios, he said to me, él me dijo, I don't know whether I believe what you're saying or not, yo no sé si yo creo lo que tú estás diciendo o but I no, sure believe you believe it. pero de hecho yo creo que tú lo crees. There was a boldness about it, Había un denuedo en esto, that he knew I was possessed. que él sabía que yo estaba poseído. He knew what I said come from me. Él sabía que lo que yo decía brotó de mí, It wasn't coming off the top of my no head. salía de la cabeza de acá, It wasn't something somebody told me. no fue algo que alguien me lo dijo, But I knew him myself. sino que yo mismo lo conocí por mí mismo. When Jesus talked to the woman at the well, Cuando Jesús le habló a la mujer en el pozo, he told her, you drink this water. él le dijo, tú bebe esta You agua will never thirst y again. nunca más volverás a tener She sed. heard him. Ella lo oyó, She believed him. ella le creyó She went into the little village y fue al pequeño pueblo and said, come with y me dijo, vengan conmigo and see the Christ y vean al who Cristo told me everything I ever knew. que me dijo todo lo que yo había And the vivido. whole community come with that bold Y woman. toda la comunidad vino con esa mujer que tenía de And nuevo. when they met the Christ, Y cuando encontraron al Cristo, said, we believe dijeron, hemos creído, not because you told us, no porque tú nos hayas we dicho, see ourselves. sino que nos vimos a nosotros mismos. Hallelujah. Aleluya. God, give us such boldness. Dios, concédenos este denuedo. Fourth, we must be a people of compassion. Número 4, tenemos que ser un pueblo de We're not compasión. robots. No somos robots, We're people of life. somos personas vivas. And to help people, we must care. Y para ayudar a las personas debemos tener cuidado. Our preaching must be with the love of God. Nuestra predicación tiene que ser con el amor de We Dios. must preach with conviction. Debemos de predicar con We convicción. must proclaim our message. Debemos de proclamar nuestro We evangelio. must preach sin as it is. Debemos de predicar el pecado como lo que es. We must preach the righteousness of God. Debemos de predicar la justicia de Dios. We must preach a hot hell and a wonderful heaven. Debemos de predicar un infierno bien caliente y un cielo muy maravilloso. Bible said Jesus is touched with the feeling of our infirmities. La Biblia dice que Jesús es tocado con el dolor de nuestras As enfermedades, the body of Christ, como el cuerpo de Cristo. we must have that feeling. Nosotros debemos tener ese We sentimiento. also must be touched with the hurt of this generation. Nosotros también tenemos que ser tocados con el dolor de esta generación, Held captive by the devil. cautiva por el diablo en el infierno. Bible said he took them captive at his will. La Biblia dice que Él se los llevó cautivos por su voluntad. We who have broken free from the tyranny of hell. Nosotros que hemos sido soltados, desatados de la tiranía del infierno, With a compassion, debemos con compasión reach for the lost. alcanzar al perdido. Faith works by love. La fe obra por el amor. Faith is a gift of God. La fe es un don de Dios. God's faith. Es la fe de Dios. God gives faith, Dios da fe. and God gives the ability to release the faith He gives. Y Dios da la habilidad de liberar la fe que Él da. God is love. Dios es amor. Faith works by love, La fe obra por el amor, which means faith works by God. que significa que la fe obra por Dios. God looks to the broken, the tender, the compassionate. Dios ve al quebrantado, al tierno, al compasivo. As Jesus was, so we in this world. Como Jesús fue, así también nosotros debemos ser. Jesus was a man of compassion. Jesús era un hombre de compasión. Jesus cared. Jesús tenía cuidado. He wept over Jerusalem. Él lloró sobre How Jerusalén. much have you wept over this nation? ¿Cuántos de ustedes han llorado sobre esta nación? If we're going to reach that community where you're called, Si vamos a alcanzar esa comunidad donde Dios te ha llamado, you're going to have to weep over that community like Christ wept over tú vas a Jerusalem. tener que llorar sobre esa comunidad como Cristo lloró sobre There Jerusalén. has to be a caring. Tiene que haber un cuidado. Jeremiah said in the gates of the city weeping, Jeremías se sentó en las puertas de la ciudad llorando. oh, that my head was a bucket of tears. Oh, que mi cabeza era un balde de lágrimas.
And as he wept, Y mientras él lloraba, he said to those coming in and out of that gate, él les decía a aquellos que entraban y salían por esa puerta: doesn't it mean anything to you, all you that pass by? no significa nada para ti esas personas que That's pasan al the costado tuyo. spirit that must take hold of us. Ese espíritu que tiene que agarrarnos a nosotros. We must be a people of compassion. Debemos ser un pueblo de compasión. Jesus wept at Lazarus' tombs. Jesús lloró en la tumba de Lázaro. He knew in a few moments that dead man will be back. Él sabía que en unos momentos ese hombre iba a The volver. shortest verse in the Bible, El versículo más corto de la Biblia: Jesus wept. Jesús lloró. If Jesus truly lives in and through us, Si en realidad Jesús vive en nosotros y a través de nosotros, we're people of compassion. vamos a ser un pueblo de We'll compasión. be a people who care. Seremos un pueblo que se preocupe. What manner of people ought we to be? ¿Qué tipo de personas debemos ser? We must be a people who cannot be shaken. Debemos ser un pueblo que no pueda ser A sacudido. people who conform to the image of Un Christ. pueblo conformado a la imagen de Cristo. A people who have seen Un Jesus pueblo que haya visto a Jesús and in seeing him lost sight of everything else. y al verle a Él perder de visión todo el resto. And our only purpose for living Y nuestro único propósito para la vida is to know him, sea conocerle make him known. y hacerlo conocido. What manner of people ought we to be? ¿Qué tipo de personas debemos ser? A people of vision, Un pueblo de a visión. committed people to the Un vision, pueblo comprometido con esa a visión. bold people, Un pueblo con a denuedo. people of Un compassion. pueblo con compasión. That's what we must be. Eso es lo que debemos ser. Let us stand together. Vamos a ponernos de pie todos juntos. Hallelujah, hallelujah, Aleluya, aleluya. Glory be to Gloria, gloria, Señor Worship Jesús. Him tonight. Adórale esta Hallelujah. noche. Aleluya. We Diablo, bind every